Increíblemente, cuando se habla de inteligencia artificial, la primera cosa que suele aparecer es Terminator, Skynet, robots taking over, ciencia ficción, cuando en realidad la inteligencia artificial es un concepto mucho más simple, ¿no? Tiene que ver con algoritmos y detección de patrones. Son cosas que estuvieron dando vueltas en el mundo desde hace décadas, por lo menos, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, un proceso de forecasting, que es básicamente predecir, por ejemplo, las ventas del año que viene, es simplemente mirar la data, mirar nuestra historia de ventas y entender a través de un modelo predictivo cuánto vamos a medir los meses siguientes, ¿no? Eso es un algoritmo que se suele llamar linear regression, ¿no? Que básicamente es detección de patrones, es una evolución del álgebra lineal, o sea, inteligencia artificial, básicamente, en pocas palabras, es estadística, álgebra y detección de patrones, con un poquito más de marketing, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una secuencia de números, no sé, 30, 35, 40, 45, 50, y dejo un espacio y después viene 60, 65, y yo les pregunto cuál es el número que me falta en esa secuencia, ustedes seguro me van a decir 55, ¿no? Es decir, miramos la data, analizamos la tendencia y los patrones y básicamente predecimos qué es lo que nos está faltando. Exactamente lo mismo es lo que hace un modelo de inteligencia artificial. Analizar la data, entrenar el modelo y predecir qué es lo que viene, ¿no? Eso es básicamente inteligencia artificial, un poco de estadística, un poco de machine learning. Decimos que machine learning es, hay un gran dicho que dice, cuando estás haciendo un pitch en la industria financiera es inteligencia artificial, cuando estás contratando es machine learning, cuando estás implementando es linear regression y cuando estás debugueando es Python, ¿no? Básicamente eso es inteligencia artificial. Estamos viviendo, me refiero a la pandemia y al COVID, eh, no es, simplemente lo que hizo esta crisis es probablemente cachetearnos un poco y mostrarnos cosas que en cierta forma ya las sabíamos internamente, ¿no? Los negocios tradicionales necesitando actualizarse, necesitando digitalizarse y necesitando mejorar la experiencia del usuario, ¿no? A nosotros como consumidores no nos gusta hacer colas, no nos gusta perder tiempo, no nos gusta ir al chino y estar 2 horas en la fila o ir al banco y estar 2 horas en la fila, ¿no? La empresa, la industria financiera probablemente invirtió muchísimo tiempo y dinero en los últimos años en todo lo que tiene que ver con mejorar las plataformas web, mejorar la interacción con el usuario a través de aplicaciones móviles, pero están bien lejos, ¿no? de satisfacer lo que el usuario necesita. Esta pandemia lo que hizo es, lamentablemente de una forma muy extrema, ¿no? Cachetear y empujar a aquellos que estaban al borde del abismo para que caigan, ¿no? Muchísimas empresas que necesitaban entender esto, necesitaban digitalizarse, necesitaban transformarse digitalmente y necesitaban mejorar la experiencia del usuario, lo aprendieron de la peor manera, ¿no? Nosotros solíamos empezar estas charlas muchísimo antes de la pandemia con una foto de un negocio, de un local cerrado, ¿no? Yo mismo había tomado una foto en New York, pocas cuadras de Times Square, una cuadra donde pasaban miles de personas por día, y aún así nadie entraba a esos negocios abrían, estaban unos meses, al poco tiempo se fundían y cerraban, ¿no? Y volvía a abrir otro, y volvía, el ciclo se repetía y se repetía hasta que llegamos a este punto. Computadora sin perder tiempo, sin tener que caminar e ir a un lugar y hacer colas. Economías 4.0 tiene que ver con eso. El mejor modelo es Amazon Go, que uno entra, toma lo que necesita, escanea el código QR del celu y sale, no pierde tiempo, o lo ordena directamente a través de Amazon, a través de Mercado Libre, y lo tiene en la puerta de su casa en minutos, o por lo menos en pocos días, ¿no?
y economías también sin activos. Hoy hay una gran oportunidad para la industria financiera. Hay muchísimo dinero líquido en el mercado, muchísima plata, porque las nuevas economías no se basan en activos. Probablemente el paradigma es Uber. Uber pudo conectar oferta y demanda. Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no tiene autos, ¿no? Nosotros como pasajeros no necesitamos estar con la mano levantada bajo la lluvia esperando un taxi un viernes por la tarde. Uno lo pide, lo tiene en minutos en la puerta de su casa, ¿no? No necesita tener autos, no necesita tener un departamento en Mar del Plata porque está Airbnb. Airbnb, una de las empresas del real estate más grandes del mundo, no tiene negocios inmobiliarios. Es decir, conectaron oferta y demanda. Uno no tiene que tener su dinero inmovilizado en una inversión inmobiliaria, ¿no? Uno puede invertir ese dinero en negocios más rentables. De vuelta, muchísimas oportunidades para la industria financiera, ¿no? De vuelta, tiene que ver con este modelo que estamos teniendo con muchísima data generada, una explosión de tecnologías convergiendo, se llama Industria 4.0, viene de economías 4.0 viene de Industrias 4.0, porque se dice que es la cuarta revolución industrial, donde tenemos muchísimas tecnologías convergiendo, inteligencia artificial, RPA, blockchain, IoT, tecnología móvil, biotech. Vamos a tener una vacuna contra el COVID este año. De vuelta, el proceso de Research and Development solía durar años. Hoy va a haber, la industria de la salud va a tener una vacuna en menos de un año gracias a lo que llamamos transformación digital. Y para terminar, transformación digital la palabra transformación viene antes que la palabra digital, ¿no? Es un proceso cultural que no tiene que ver con tecnología, tiene que ver, de vuelta, con cultura. La cultura se come a la estrategia por desayuno, decía Peter Drucker. Por dos razones, ¿no? En primer lugar, estamos en la misma hora o cerca de la hora de New York. Hay muchísimos centros de excelencia que se están instalando en Argentina, tenemos un gran capital humano, pero todavía hay un gran gap entre las necesidades del mercado financiero y las capacidades, gran gap entre capacidad y necesidad, ¿no? La necesidad es mayor que la capacidad para suplir esa necesidad. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, todavía hay una gran oportunidad para poder desarrollar esas cosas que están pasando, no solamente en Argentina, ¿no? Sino también en la región, hablando de la parte sur de Sudamérica o de Latinoamérica en general, si se quiere. El World Economic Forum estableció que los países de Latinoamérica son probablemente los países con más desafíos para enfrentar las necesidades globales que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Hay un gran gap, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para desarrollar servicios con estas tecnologías que hablábamos antes. Blockchain, inteligencia artificial, RPA, IoT, todavía hay muchísimos trabajos que se suelen hacer a mano, muchísimo papel y lápiz, increíblemente, muchísimas empresas, ni siquiera hablo de pymes, ¿no? Empresas medianas que no tienen procesos digitalizados y están perdiendo esa gran oportunidad de ser competitivos y a veces enfrentándose a el riesgo de perder, no solamente perder en el mercado, sino de tener que bajar la cortina, ¿no? Estas tecnologías no son caras, como se suele pensar, son tecnologías accesibles para todo el mundo y no tienen que ver solamente con el tema de mejorar la rentabilidad, tienen que ver con el tema de reducir los costos, automatizar procesos, eliminar el error humano y eliminar el riesgo. Uno de los grandes desafíos que tiene la industria financiera es el riesgo. Cómo poder entender cuando un cliente no me conviene tenerlo como cliente, cuando tengo que capturar más clientes y
cuándo alguien puede caer en default, cuándo una transacción puede ser fraudulenta y demás. Una gran oportunidad para usar procesos automáticos, para eliminar el error humano, eliminar el sesgo y utilizar inteligencia artificial para esto. El mejor ejemplo es, de vuelta, solemos decir que la industria financiera le falta muchísimo para mejorar la experiencia de usuario. Si bien hicieron mucho trabajo en los últimos años, pero está bien lejos de, por ejemplo, la industria tecnológica, ¿no? Uno cuando toma, y no es casualidad que son las empresas con más éxito, no solamente a nivel económico, sino también a nivel confianza del usuario, ¿no? Los Amazon, los Google, los Apple, uno tiene esas empresas y tienen también ellos esa consistencia, ¿no? Si uno, por ejemplo, toma Netflix, uno puede ver la misma plataforma desde su celular, desde un televisor y desde su compu, ¿no? Uno ve esa consistencia que no la ve en la industria financiera. La industria financiera le falta todavía entender qué es lo que necesita el usuario, especialmente hablando en Argentina y Latinoamérica, ¿no? La industria financiera da la sensación que tiene algunas soluciones y lo que hace es buscar problemas para esas soluciones. Lo que necesita es apoyarse en procesos inteligentes, entender cuál es la necesidad, cuál es el problema real del usuario, del cliente, y brindar una solución para eso, ¿no? Las expectativas del cliente cambiaron muchísimo. No es el mismo cliente que solíamos tener hace 10 años, por más que sea físicamente el mismo. El cliente tiene otras necesidades y el cliente tiene la expectativa y la necesidad de por lo menos recibir lo mismo que recibe de otras plataformas, ¿no? Busca esa consistencia, busca ese servicio al cliente que hoy lamentablemente no lo está teniendo la industria financiera. Así que tenemos una gran oportunidad de mejorar esa experiencia de usuario como sí lo está haciendo la industria tecnológica, ¿no? Copiar a la industria tecnológica. En general, estamos apoyando ese desarrollo tecnológico que las empresas necesitan hacer. De vuelta, que no tiene que ver con tecnología per se, tiene que ver con procesos culturales. Nosotros lo llamamos el camino de la transformación digital, ¿no? Que son básicamente 5 pasos. El primer paso tiene que ver con procesos, que ellos puedan entender cómo son sus procesos, puedan digitalizar los procesos y puedan tener la misma cultura a través de toda la empresa, ¿no? Y todos hablar el mismo idioma. El segundo paso tiene que ver con la data. Nosotros generamos data todo el tiempo, decíamos antes, ¿no? No solamente en nuestras bases de datos, que seguramente son muchísimas, porque las empresas crecen adquiriendo otras empresas y con sistemas legacy, capturar todas esas fuentes de datos, incluidos Excel, incluidos otras fuentes que no están en las bases de datos, sino también capturar la data externa, capturar la data de social media, lo que dicen nuestros clientes, lo que dicen nuestros proveedores de nosotros y todo, e incluirla en un data lake, ¿no? El tercer paso es analítica, tener procesos, poder ver toda la foto, poder entender qué es lo que pasó, la historia de nuestra empresa, poder entender qué es lo que está pasando hoy para poder entender qué es lo que se viene, ¿no? Tiene que ver justamente con eso, con tener las respuestas a todas las preguntas que tenemos y tener la posibilidad de hacer doble clic y tener más preguntas y tener más respuestas, ¿no? El cuarto paso es lo que tiene que ver con procesos automatizados. Nosotros lo llamamos Intelligent Automation, que es una mezcla de inteligencia artificial y RPA, automatizar procesos, estamos en la economía del conocimiento, poner una persona a hacer un proceso manual, es decir, lo estamos subestimando muchísimo, ¿no? Y finalmente, inteligencia artificial con todos los pasos que tiene ese gran paraguas, ¿no? Incluido Machine Learning, incluido Deep Learning, incluido procesos inteligentes y poder entender todo lo que una persona puede hacer hoy, ¿no? Y poder adelantarnos, predecir qué es lo que se viene y también optimizar nuestra operación.